Faltan 10 segundos. Adelante. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, días, estimados y estimadas asistentes. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia a este importante evento. En el segundo día de evento de la Comisión de Género de la Subsecretaría de Cambio Climático, hablaremos sobre la integración de la perspectiva de género en la gestión cambio climático en programas y proyectos. Muchas gracias por seguirnos y ser miembros activos a través de nuestra página oficial @ambientes. Esta cartera de Estado ha identificado la necesidad de armonizar el proceso de integración del enfoque de género en planes, programas y proyectos de cambio climático, con la finalidad de fortalecer las acciones por el clima para una transición justa y sostenible. Para dar inicio a este evento, recibamos a la magíster Inés Arias, directora de Adaptación al Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Bienvenida, Inés. Gracias. Buen día con todas las personas que nos acompañan en este espacio. En representación del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, es un gusto para mí dar las palabras de bienvenida al segundo día del evento de la Comisión de Género de la Subsecretaría de Cambio Climático. Quiero empezar mi saludo con un agradecimiento sincero a las instituciones y colegas panelistas que nos acompañan el día de hoy, para compartir su experiencia sobre la transversalización del enfoque de género en las iniciativas que se desarrollan en el marco de esta cartera de Estado, con el apoyo de la cooperación internacional, además de aquellas que se gestan desde la sociedad civil con el objetivo de vivir en una sociedad más justa. Con la integración del enfoque de género en todas las acciones dirigidas a combatir el cambio climático, se obtiene una comprensión más acertada y respetuosa de la realidad diferenciada de hombres, mujeres y diversidades sexogenéricas y de su relación desigual en el acceso, uso y control de los recursos. Agradecemos a todos y todas las participantes que se han dado cita en este espacio y esperamos que estas experiencias sirvan de ejemplo para fortalecer las acciones por el clima para una transición justa y sostenible. Buen día con todos y todas. Sean bienvenidos. Muchísimas gracias, estimada directora, y damos la bienvenida también a las personas invitadas al primer panel de este día, la experiencia desde la cooperación internacional para integrar la perspectiva de género en iniciativas de cambio climático, quienes nos hablarán de la experiencia de los programas y proyectos en los que se apoyan. En primer lugar, recibamos a Alexandra Vázquez, especialista de género del proyecto Adaptación a los impactos de cambio climático en recursos hídricos en los Andes, AICA. Bienvenida, Alexandra. Muchísimas gracias, buenos días con todas las personas. Es un gusto poder compartir con ustedes la experiencia del proyecto AICA. Paso la palabra a Johnny Mena, quien hará la introducción de la presentación. Adelante, Johnny, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos, un gusto saludarles. Bueno, el proyecto de adaptación a los impactos del cambio climático en los recursos hídricos en los Andes, AICA, es un proyecto que recibe fondos financiados del Fondo del Medio Ambiente Mundial, GEF, y organismos encargados de administración de estos fondos del Banco de Desarrollo de América Latina, CAP. Esta iniciativa es una iniciativa regional, incluye como beneficiarios a los países de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Su implementación se encuentra a cargo del Consorcio de Desarrollo de la Ecorregión Andina en conjunto con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Como ejes de acción del proyecto, tenemos la generación de energía hidroeléctrica. Por favor, Alex, ¿puede regresarla? Ya. Las áreas de intervención del proyecto es la microcuenca del río Victoria en la provincia del Napo, la subcuenca del río Machángara en la provincia de Azuay y Cañar,
Y las líneas temáticas del proyecto en Ecuador es la generación de energía hidroeléctrica, la gestión ecosistémica de cuencas hidrográficas y biodiversidad. Y como eje transversal, el enfoque de género. Ya, el proyecto busca fortalecer las consideraciones de la variabilidad climática y el cambio climático en estrategias, planes, programas para el sector hidroeléctrico y para la gestión de cuencas y ecosistemas frágiles, aportando en el aumento de la capacidad adaptativa y resiliencia. Trabajamos estrechamente en la provincia de Napo con los GAD, los gobiernos autónomos descentralizados de Cuyuji y Papayacta, y en la provincia de La Suay, en su cuenca del río Machángara, con el Comité de Gestión de la Cuenca del Machángara, donde aglomera varias instituciones. Doy paso a Alexandra, que va a explicar un poco de los avances que tenemos en el enfoque de género desde el proyecto. Perfecto, muchas gracias, Johnny. Entonces, avanzando con el proceso de transversalización del enfoque de género en el proyecto AICA, podríamos mencionar diferentes estrategias que se han ido desarrollando y que se encuentran en desarrollo. Entre ellas está el análisis de género. El proyecto hizo un esfuerzo importante para desarrollar un diagnóstico de género articulado con el análisis climático. Entonces se identificaron brechas y necesidades de las poblaciones diferenciadas por género y se realizó un análisis a profundidad de género con algunas herramientas como las que ustedes pueden observar en pantalla. Se utilizó una herramienta para analizar el uso del tiempo, la división sexual de trabajo, el uso, acceso y control de recursos, el análisis de necesidades prácticas e intereses estratégicos de mujeres y hombres. Todo esto en relación al cambio climático, a los impactos, a los riesgos climáticos que se han determinado para cada una de las cuencas hidrográficas. Con esta línea de base del proyecto, también se construyó paralelamente una caja de herramientas que consta de unos módulos de capacitación y de un sistema de indicadores para que el equipo dé seguimiento a lo que se había planteado en el plan de acción de género. La línea de base, la caja de herramientas y el plan de acción se fueron desarrollando de manera simultánea de acuerdo a cómo se iba avanzando en el diagnóstico. Finalmente se creó el plan de acción de género, en donde se determinaron las diferentes acciones y actividades relativas tanto al proyecto, porque el análisis de género se hizo no solamente de las poblaciones, sino también del marco de objetivos y resultados del proyecto, y también de las poblaciones. Entonces, el plan de acción de género incluyó los dos ejes, tanto actividades y acciones para transversalizar género en la ejecución, en la gestión del proyecto, como buscando un impacto en las poblaciones. Y para este impacto en las poblaciones, lo que se estableció es recomendaciones para que las medidas de adaptación que habían sido priorizadas para ambas cuencas puedan incorporar el enfoque de género. Entonces, al momento, para ya implementar este plan de acción, existen dos ejes fundamentales de trabajo: la articulación de actores y el fortalecimiento de capacidades. Respecto a la articulación de actores, se están desarrollando talleres, reuniones, conversatorios, entrevistas inclusive, sobre testimonios e información que las personas beneficiadas del proyecto puedan otorgar respecto al impacto que está teniendo el proyecto, tanto en las medidas de adaptación al cambio climático como en la integración del enfoque de género en estas medidas. De otro lado, también se está fortaleciendo capacidades con las poblaciones de estas diferentes parroquias, con mujeres y hombres. Al momento se han capacitado alrededor de 168 personas, con una importante participación de mujeres, el 80% de mujeres, en dos módulos que fueron concebidos desde la caja de herramientas del proyecto, pero también desde una caja de herramientas que está disponible y que ha sido liderada por el Ministerio de Ambiente, de Transición Ecológica y Agua, y también ha sido construido en colaboración con FLA y CDKN. Esta caja de herramientas, donde ha participado también PNUD, el programa de soporte de la NDC del PNUD,
digamos, entrega varios insumos para ser aplicados con equipos técnicos o con comunidades. En el caso de AICA, lo que se ha hecho es de esta caja de herramientas construir los dos módulos que de acuerdo al levantamiento de necesidades que se hizo en las comunidades eran de importancia de abordar. Conceptos claves sobre género y el vínculo de género con adaptación al cambio climático. Es importante recalcar que si bien las medidas de adaptación favorecen o benefician sobre todo a mujeres, porque de acuerdo al análisis y al diagnóstico de género, se determinó que son las mujeres quienes son principalmente afectadas por los efectos, por los riesgos climáticos y también por algunos eventos extremos que se viven en estas cuencas. Sin embargo, en las capacitaciones y el fortalecimiento respecto a género, también se trabaja con grupos de hombres. Entonces, también se sensibiliza a los hombres sobre la construcción de nuevas masculinidades, sobre la construcción de género y lo que se puede hacer para transformar las desigualdades que existen en estas cuencas. En las capacitaciones se ha informado sobre este diagnóstico que se levantó y las principales desigualdades que se habían identificado. Esto es lo que el proyecto se encuentra haciendo. Ahora, como próximos pasos, el proyecto ha determinado para una localidad de la provincia de La Suay, dos localidades de la provincia de Napo y una localidad de Cañar, acompañar en una medida de adaptación con acciones sensibles y responsivas de género. Por ejemplo, en Cuyuja, en la provincia del Napo, se está apoyando y realizando acompañamiento técnico para que la Caja de Ahorro y Crédito de la Asociación de Ganaderos pueda desarrollarse e incorporar no solo el enfoque de género, sino que responda también a las necesidades surgidas en razón de lo que la población vive frente a los riesgos climáticos que está enfrentando. En cuanto a Nazón, en Cañar, también se está trabajando en la medida de adaptación de mejoramiento de pastos con silvopasturas y la incorporación de mezclas forrajeras. Aquí se ha trabajado un plan de acción cuyas acciones, valga la redundancia, favorezcan a mujeres y a hombres de acuerdo a sus necesidades específicas. Por ejemplo, con los hombres se está trabajando capacitaciones para silvopasturas y con las mujeres se ha solicitado que haya un trabajo en cómo dar valor agregado a la leche y también en mejorar la producción de huertos, que es el ingreso único que tienen estas mujeres. Si bien la actividad ganadera es una actividad familiar, digamos, el ingreso está más manejado por los hombres. Entonces se quiere que también las mujeres fortalezcan su generación de ingresos a través de actividades propias que están desarrollando y que son su única fuente de ingreso. En cuanto a la SUAY, se está haciendo un acompañamiento para incorporar el enfoque de género en la Junta de Riego y Drenaje del Machángara. Es una organización que beneficia a más de 2.000 usuarios y usuarias y de la que son parte 32 tomas de agua que tienen sus propios directorios, sus propias directivas. Se ha hecho un análisis de género donde se ha determinado que la mayoría de usuarias de esta junta son mujeres, sin embargo en las directivas están constituidas mayoritariamente las presidencias por varones. Entonces se busca hacer en esta junta una sensibilización sobre esta realidad, sobre las brechas de género que hay en la participación de las mujeres y el impacto de esta participación. Y se está generando un plan de acción que fortalezca esta participación e impacto. Bien, del trabajo que se ha desarrollado hasta el momento en el proyecto AICA, hemos extraído algunas conclusiones y lecciones aprendidas. Una de ellas es que para generar un plan de acción de género, obviamente es imprescindible desarrollar un diagnóstico de género a profundidad, no solamente en las zonas de intervención y sus poblaciones, sino también en el proyecto. Si el proyecto desde el inicio no fue concebido con el enfoque de género de manera profunda, digamos, en cualquiera de los ciclos, si no es en la planificación y formulación, podría en la implementación también incorporarse y profundizarse, fortalecerse la transversalización de género, que es lo que ha ocurrido en el proyecto AICA. En la construcción del diagnóstico de género es fundamental vincular el levantamiento de información y datos estadísticos, también con datos de información cualitativa de la población. Aquí se hicieron grupos focales, entrevistas,
a profundidad y se cruzó esta información de los datos estadísticos de género y la información cualitativa con datos sobre los impactos del cambio climático y los riesgos climáticos existentes en estas poblaciones. Entonces es fundamental integrar el análisis de género con el análisis climático, pues esto va a permitir tener estrategias integrales de adaptación, medidas de adaptación que realmente incorporen el enfoque de género. Durante el proceso de diagnóstico y planificación es fundamental fortalecer la capacidad del equipo y de socios y socias locales, que es lo que se ha hecho durante el diagnóstico, en la planificación, y ahora se lo está desarrollando en la implementación del plan de acción del proyecto. Importante también, el proyecto está abordando el desarrollo de productos educomunicacionales dirigidos a niñez y juventud. Esto significa una gran oportunidad para desarrollar un contenido sobre igualdad de género. En el territorio se observa que en mayor medida las mujeres se dedican a la huerta por su proximidad a la vivienda y para poder desarrollar las tareas de cuidado. El proyecto lo que ha hecho es apoyar con insumos y equipos que mejoran la productividad y así les liberan de tiempo de trabajo y además aumentan los ingresos económicos al hogar. En las medidas de adaptación se está trabajando también con este principio. El apoyo a los sistemas de agua potable y también de riego tiene un impacto directo sobre las poblaciones vulnerables al cambio climático. Si bien esta distribución favorece a mujeres y hombres, particularmente está beneficiando a mujeres que son quienes trabajan mucho más en la producción agrícola y por la proximidad, digamos, que tiene este tipo de actividad al permanecer en la vivienda y el cuidado del hogar. Los cultivos bajo cubierta, que es lo que también el proyecto está implementando como medidas de adaptación y el apoyo a las actividades productivas, además de optimizar el espacio, crean y apoyan una oportunidad para diversificar los ingresos de las personas, de los productores y productoras. Es clave para las actividades que está desarrollando el proyecto la coordinación y el apoyo interinstitucional, sobre todo en este tiempo de pandemia, que ha sido muy difícil el trabajo, digamos, en campo como fue anteriormente. Entonces, esto como las principales conclusiones y recomendaciones. Y ahora voy a darle las palabras a Johnny Mena para que pueda presentar también algunas recomendaciones que se tienen para lo que queda de la ejecución del proyecto. Por favor, Johnny. Bueno, para lograr una efectiva transversalización del enfoque de género, se recomienda promover un enfoque de equidad e igualdad de género a nivel local. Esto con la finalidad de que los participantes se puedan empoderar del tema. Además, es necesario realizar un proceso de sensibilización y fortalecimiento, como mencionaba Alexandra, capacitando y fortaleciendo estas habilidades. Agradecemos su presencia en este espacio donde nos encontramos, donde nos hemos enfocado en la transversalización de género. Y las acciones del equipo de trabajo y personas beneficiarias. Es fundamental realizar un diagnóstico levantando información primaria con los actores sociales con la finalidad de conocer la realidad de su zona de intervención y de esa manera diseñar medidas que se acoplen a satisfacer estas necesidades reales, diferenciadas y sobre todo respetando la cultura de cada comunidad. Es importante incorporar los temas de género desde el diseño del proyecto, además que es fundamental medir el impacto de las medidas de adaptación y su aporte a la igualdad de género. En este sentido, agradecemos por su amable atención y esperamos cualquier inquietud poderla solventar. Muchas gracias. Por favor, dejamos de compartir para continuar con el evento. Muchísimas gracias. Gracias Alexandra y Johnny por su participación y a continuación nuestra siguiente invitada, Soledad Quintana, especialista de género del Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible. Bienvenida, Soledad. Buenos días, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve tal vez ahí la pantalla? Sí. Sí,
Estamos viendo. Muy amable, gracias. Gracias por la invitación, por darnos este espacio para comentar sobre el trabajo que viene desarrollando Proamazonía en relación a la incorporación del enfoque de género. Mi nombre es Soledad Quintana, yo trabajo como técnica en género e interculturalidad del mismo. Trabajo dentro del componente 4, que es el que trabaja todos los ejes transversales a la política de Red Más en Ecuador. Proamazonía es el Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible, que es justamente una iniciativa del Plan Nacional Red Más Ecuador, Bosques para el Buen Vivir. Nosotros trabajamos en las 6 provincias amazónicas, incluyendo los bosques secos de Loja y El Oro. Como parte de la Política Nacional de Mitigación al Cambio Climático, que es Red Más de Ecuador, y por sus ámbitos de acción, es que este programa viene siendo liderado por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El programa está compuesto por 4 componentes estratégicos, que son el de políticas de institucionalidad, el de transición a producción sostenible, el de conservación, restauración de bosques, fondos de agua, y el de la unidad de financiamiento y Red Más, en donde les comento que están todos los temas transversales, incluyendo salvaguardas, fortalecimiento de capacidades, comunicación, género e interculturalidad. Articulado a todas las acciones, a todas las actividades planificadas por los componentes, nosotros trabajamos justamente para la reducción de la identificación y la reducción de las brechas de género en las áreas en las que nosotros trabajamos, teniendo en cuenta que la Amazonía presenta una diversidad cultural, ¿no es cierto?, tan grande, ya que en este espacio, solo en este espacio conviven las 11 pueblos y nacionalidades de la Amazonía. La integración del enfoque de género siempre nos ha presentado retos importantes, ¿no es cierto?, que respeten esta diversidad cultural. El principal reto es activar los vínculos entre justicia de género, justicia social y sostenibilidad ambiental, generar procesos de capacitación en varias áreas. Por eso nosotros trabajamos con diferentes tipos de actores. Estos actores han sido políticos, son equipos técnicos de nuestros socios implementadores y también de algunas instituciones beneficiarias con las que trabajamos en la zona, y también con algún público, bastante, más bien dicho, comunidades beneficiarias, ¿no es cierto?, de la zona de la Amazonía. También promover acceso a recursos, beneficios monetarios y no monetarios para hombres, mujeres, comunidades y familias, y poner en marcha metodologías y herramientas que contribuyan a la inclusión de las mujeres, jóvenes, pueblos y nacionalidades. El programa, en lo que tiene que ver con el enfoque de género, se ha estructurado de la siguiente manera. El programa se empieza a implementar desde 2017 a través de los fondos del DCF, el Fondo Verde Climático, y el Fondo Ambiental Global. En este último contamos con el apoyo de la Oficina Nacional de ONU Mujeres, ya que se firmó un convenio interagencial entre PNUD, que es la agencia implementadora del programa Proamazonía, y ONU Mujeres. Estos 2 fondos trabajaron conjuntamente en una estrategia de género. Sin embargo, a partir de finales de 2020, nosotros tenemos ya un plan de acción determinado justamente para abarcar todas las acciones que ya se venían desarrollando, potenciarlas y darlas continuidad. Esto es posible gracias a que contamos con un nuevo fondo del DCF que se enfoca ahorita en el proyecto Pago por Resultados. Nuestro plan de acción contempla 30 acciones, 96 actividades, 79 indicadores, 75 resultados esperados y un presupuesto referencial. Se enfoca en algunas actividades que consisten, por ejemplo, en generar capacidades productivas en mujeres beneficiarias y su empoderamiento, generar capacidades en los socios locales, tanto en nuestros socios estratégicos como en los beneficiarios, promover mayor participación de mujeres, generar mayor información local sobre género e inequidad, o promover, digamos, la generación de esta información,
promover la participación de las mujeres en productos forestales no maderables y manejo forestal sostenible y en acciones que se consideran no tradicionales para las mujeres. Además, fomentar y fortalecer los liderazgos de actores locales para mayor empoderamiento de las mujeres y transversalizar el enfoque de género en procesos de planificación territorial. De la primera fase y algunas acciones que se están dando continuidad en esta etapa, tenemos algunos resultados. Por ejemplo, el primero es un diagnóstico de brechas de género para la región amazónica. Segundo, planes de vida elaborados por las propias comunidades en donde ya se integra el enfoque de género y en otros instrumentos de planificación válidos con conocimientos, saberes que aportan una adecuada gestión de los territorios de las nacionalidades y pueblos indígenas. Productoras amazónicas de café y cacao, productoras y productores amazónicos, justamente en la integración del enfoque de género, para lo cual contamos con 4 planes de acción, justamente con los gremios, con los commodities con los que trabajamos en Amazonía, que son café, cacao, palma y ganadería, justamente en procesos de transición a producción sostenible. También contamos con la inclusión de los enfoques de igualdad de instrumentos de planificación territorial, que son 28 PDTs, es decir, 28 planes de ordenamiento y manejo territorial, el fortalecimiento de asociaciones de productoras de café, cacao y apoyo a mecanismos de participación equitativa entre hombres y mujeres, así como constantes procesos de capacitación. Contamos con fondos concursables, de los cuales en la primera etapa se cuenta con 8 bioemprendimientos, con especial participación de asociaciones de mujeres y de pueblos y nacionalidades de la Amazonía como alternativa económica que no afecte los bosques y los ecosistemas, poniendo en valor los conocimientos ancestrales. Contamos además con programas de formación sostenidos, de los cuales un programa emblemático es justamente la Escuela Antisuyo Huarmicuna, que trabaja con líderes mujeres de las organizaciones y de las comunidades de base de la CONFENIAE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas, que es nuestro socio estratégico, con lo cual hemos podido fortalecer la gobernanza en sus territorios. Y también otro programa que mantuvimos justamente con la CONFENIAE y con la Universidad de Iquiam fue el programa de gobernanza territorial indígena y la Escuela Antisuyo Huarmicuna, como les comenté. En cifras, de acuerdo a la participación y a los resultados que recogemos, ya que se reporta toda la información en un sistema, y la información está también desagregada por sexo, encontramos que tenemos 205 lideresas que participan activamente en los distintos componentes de Amazonía. En lo que tiene que ver con el empoderamiento económico y la autonomía económica, 59% de mujeres beneficiarias de bioemprendimientos en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Morono, Santiago y Zamora. Un 35% de mujeres capacitadas en capacitaciones presenciales y virtuales en todos los temas que aborda el programa. Y un 40% de mujeres participando en capacitaciones específicas que tienen que ver con temas de derechos, la mesa Red Más, plataformas, talleres con gobiernos autónomos descentralizados, en un total de 113 eventos registrados. Algunas acciones en marcha a partir de contar con el plan de acción de género, por ejemplo, es la automatización y mejora del plan de monitoreo e indicadores relacionados con género. Además de esta batería de indicadores se está actualizando gracias a un proceso de levantamiento de información que estamos realizando de momento. También tenemos procesos a distancia y podcast de sensibilización sobre género, liderazgo y cambio climático, del cual son beneficiarias 400 mujeres, entre lideresas, productoras y mujeres en bioemprendimientos. Estamos desarrollando una guía que demuestra el paso a paso de cómo transversalizar género en las actividades de programas y socios implementadores. Contamos con una alianza estratégica con Ban Ecuador para el financiamiento de productos forestales no maderables, considerando el enfoque de género, y estamos trabajando en la mejora del producto Super Mujer Rural, que flexibiliza las condiciones de acceso a crédito por parte de las mujeres productoras. Además, acompañado de un proceso de educación financiera para productoras y de sensibilización para los operadores de las instituciones financieras.
Estamos también realizando un diagnóstico socioeconómico de las mujeres rurales en la zona de influencia del proyecto Pago por Resultados. Estamos también en la planificación conjunta con el Ministerio del Ambiente de un evento de lideresas amazónicas para promover la participación política de las mujeres en los ámbitos de acción del programa, que son cambio climático, producción sostenible, interculturalidad y género, enfocado especialmente en temas de violencia política. Y estamos iniciando una campaña de sensibilización y visibilización de la mujer rural amazónica y de la prevención de la violencia de género y hacia las mujeres, que la hemos denominado Botas Violeta. También un acompañamiento a los bioemprendimientos permanente, de manera que se integre de manera adecuada el enfoque de género en las asociaciones y en el proyecto en sí mismo. Eso de nuestra parte, les agradezco mucho la atención. Dejamos de compartir, por favor. Ok, muchísimas gracias, Soledad. Seguimos con Selene Defas, facilitadora de la NDC Partnership de la Subsecretaría de Cambio Climático, quien nos contará sobre la transversalización del enfoque de género en el plan de implementación de la NDC. Bienvenida, Selene. Muchas gracias, María del Honor. Buenos días con todos, colegas. Como bien ha dicho mi colega, mi nombre es Selene Defas y soy la facilitadora del NDC Partnership para Ecuador. En esta oportunidad me dirijo a ustedes para contarles acerca del plan de implementación de la NDC y el enfoque de género. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman si están observando, por favor? Sí, confirmado. De acuerdo. Me gustaría iniciar mi presentación con un video informativo sobre el plan de implementación. Compromiso, gestión y acción climática es lo que el gobierno ecuatoriano demuestra con el plan de implementación de la primera contribución determinada a nivel nacional, NDC 2020-2025. La construcción de este documento es el resultado de un trabajo participativo y colaborativo de más de 400 actores de diferentes sectores y personal técnico de ministerios, agencias de cooperación y organismos multilaterales, gobiernos autónomos descentralizados y sector privado. El plan de implementación de la NDC está estructurado con base en los sectores priorizados de mitigación y adaptación en la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025. Para el componente de mitigación, los sectores son energía, procesos industriales, residuos, agricultura, uso del suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura. Este componente contiene 34 líneas de acción y 21 iniciativas, mientras que los sectores de adaptación son patrimonio natural, patrimonio hídrico, salud, sectores productivos y estratégicos, asentamientos humanos, soberanía alimentaria, agricultura, ganadería, acuacultura y pesca. Y los grupos de atención prioritaria y gestión de riesgos son considerados transversales. Este componente contiene 43 medidas, 40 sectoriales y 3 transversales. Además, se establecen 111 metas. El plan de implementación transversaliza el enfoque de género desde su concepción hasta su ejecución. Mediante el plan de implementación, Ecuador contribuirá a los esfuerzos globales para la reducción de gases de efecto invernadero y el incremento de sumideros de carbono, así como el aumento de la capacidad adaptativa y reducción de riesgo ante los efectos adversos del cambio climático. En un contexto de equidad, desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza, respetando el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas y en concordancia con las capacidades del país. Todos y todas somos parte del cambio. Únete por un Ecuador climáticamente responsable. Solo faltas tú.
¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí. Perfecto. Colegas, entonces, luego de esta breve introducción del plan de implementación, me voy a permitir compartirles una información general acerca de la NDC y el plan. A manera de antecedentes, Ecuador empezó a trabajar en su NDC luego de haber ratificado el Acuerdo de París. Este proceso participativo nos ha permitido construir el instrumento que representa los compromisos en mitigación y adaptación al cambio climático a nivel nacional. La NDC fue presentada en 2019 ante la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Y posterior a eso, en agosto del mismo año, se firmó el Decreto Ejecutivo 840, que tiene 3 aspectos principales que me gustaría destacar. Primero, declara la NDC como una política de Estado. En segundo espacio, también nos menciona los compromisos obligatorios de las entidades que conforman los sectores de la NDC. Y finalmente, brinda la pauta para que se pueda iniciar el proceso de construcción del plan de implementación, que es básicamente una hoja de ruta con un mayor detalle de acciones que nos van a permitir cumplir los compromisos que establecimos en la NDC. Este instrumento fue presentado ante el Comité Interinstitucional de Cambio Climático y validado y presentado de manera oficial en mayo del 2021. Luego de una validación técnica y política de varios actores. La NDC tiene básicamente 2 componentes: mitigación con 5 sectores priorizados y también adaptación con 6, que los pueden observar en su pantalla. Ya a esto se suman también las medidas transversales, que incluyen temas de fortalecimiento de capacidades, temas de generación de información y también financiamiento climático. Tanto en la NDC como en el plan de implementación podrán encontrar estos 2 términos. El tema incondicional, que refiere a todas aquellas acciones que el Ecuador se ha comprometido a realizar con recursos propios o recursos ya comprometidos. Y un escenario condicional, que incluye aquellas acciones que al país le gustaría emprender siempre y cuando tenga de los medios disponibles. Acerca del proceso de construcción del plan de implementación, este ha sido liderado por la Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con los actores sectoriales para los componentes de mitigación y adaptación. Y también se ha contado con un proceso participativo en que han intervenido representantes del gobierno central, representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, el sector privado, así como agencias de cooperación y otros organismos multilaterales. Entre ellos tenemos aportes de proyectos como el NDCCP, la NAC, ProAmazonía, agencias de cooperación como FAO, GIZ, AFD, entre muchas otras más. En realidad ha sido un proceso altamente participativo del cual nos sentimos muy orgullosos y que hemos contado con más de 400 actores que con sus insumos nos han ayudado a construir este instrumento. Y para aterrizar un poco más en el tema del enfoque de género en el plan de implementación, podemos decir que este considera la transversalización del enfoque de género desde su concepción hasta su implementación. En el componente de mitigación para los sectores que se han trabajado, se ha iniciado con una base de la metodología que se utilizó para transversalizar el enfoque de género en la NDC y se ha levantado una línea base en función de la información de fuentes oficiales disponibles para tener un punto de partida, sobre el cual se ha podido hacer un mapeo de la situación de género por cada sector, así como un análisis de género y un análisis de sostenibilidad, donde se encuentran brechas, necesidades específicas y también se da una descripción de los roles de género. Todo esto apunta a una formulación de una iniciativa con una perspectiva de género transversal que aterriza en la determinación de indicadores propuestos de género en función de las líneas bases para las iniciativas con las cuales tenemos información disponible. En el tema de adaptación, para los sectores priorizados, el plan de implementación contempla iniciativas, metas e indicadores, donde el enfoque de género está incrustado en las metas de adaptación. Tenemos en algunos casos metas específicas de género y también se ha realizado una identificación de barreras para saber cómo incorporar el enfoque de género y esto se ha plasmado en los análisis de sostenibilidad.
Como resultados, podemos decir que el componente de mitigación tiene 9 indicadores propuestos de género, mientras que el componente de adaptación tiene 22 indicadores. Y entre las brechas principales que hemos identificado se encuentran estas 3 que me gustaría mencionar. Primero, la calidad de la información desagregada por sexo y género. Esto es súper importante, como les mencionaba, el obtener información actualizada y de calidad que nos permita tener unas líneas bases fortalecidas para establecer acciones específicas con resultados más efectivos. Otro tema el cual consideramos que todavía nos falta mucho por trabajar son los temas de sensibilización y fortalecimiento de capacidades de género, tanto en las instituciones sectoriales, así como en otras organizaciones que impulsan las acciones climáticas. Y finalmente, otra brecha que hemos identificado es una participación y representación en desigualdad de condiciones a nivel técnico, científico y toma de decisiones para mujeres, grupos de jóvenes, pueblos y nacionales indígenas y demás. Entonces, son procesos y sabemos que el tema de género es un reto, pero todavía continuamos trabajando en procesos de sensibilización para dar a conocer todos los avances que tenemos tanto en la NDC y tratar de sensibilizar a las personas sobre la importancia de conocer en estas conexiones de género y cambio climático. Eso es todo de mi parte y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Selene. Y continuando con esta temática, damos paso a Ana González, asesora del programa Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas de Montaña, que nos comentará sobre género, agricultura y cambio climático en las iniciativas de la GIZ. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto participar en este evento y compartir la experiencia. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? No todavía, Ana. ¿Ahí? ¿Me confirman? Sí se ve la pantalla, Ana. Gracias. La experiencia que les voy a comentar tiene que ver con 2 programas de la cooperación alemana. El programa Procambio 2, que fue un programa desde el 2017 al 2020, aumento de la resiliencia frente al cambio climático a través de la protección y uso sostenible de ecosistemas frágiles. Y en este momento estamos implementando el programa Montañas, conservación y uso sostenible de ecosistemas de montaña. Voy a hacerles un recuento de lo que hemos hecho en el programa de Procambio y luego ver cómo estamos trabajando y abordando el tema en el programa Montañas. La experiencia que les voy a contar del programa de Procambio fue implementado en Sierra Centro, en las provincias de Tungurahua, de Chimborazo y de Bolívar, y seleccionamos ahí comunidades a trabajar. Y desde el inicio establecimos ya el cómo ir teniendo una línea base y lo hicimos con algunas herramientas, una línea base de capacidad adaptativa de cómo estaban las comunidades para el análisis y también identificando cuáles eran los principales ingresos, los medios de vida de la gente. Y ahí se identificaron la venta de la leche fresca, el cultivo de la papa como uno de los principales medios de vida. Hicimos un análisis tanto en Tungurahua como en Chimborazo, un análisis de riesgos climáticos y para poder establecer realmente quiénes eran los más vulnerables frente a estos riesgos climáticos, cómo estaban hombres y mujeres frente a este tema y qué medidas deberíamos establecer para poder trabajar. Es así que lo hicimos frente a los productos, frente al tema de la papa y también frente al tema de ganadería, cómo estaban hombres y mujeres y cómo era la vulnerabilidad en estos temas frente a estos riesgos climáticos. ¿Cómo trabajamos el tema de género? En el tema de género, utilizando las herramientas
de género, utilizando también cómo estaban estas brechas de género entre hombres y mujeres, qué es lo que estaba pasando en las comunidades, cómo estaban los liderazgos, cómo estaba el uso del tiempo, la división sexual del trabajo. Hicimos un proceso de campañas en torno a la no violencia, capacitación a hombres y mujeres en el tema de género, con programas continuos de capacitación y también fortaleciendo los espacios ya de gobernanza. Ya en el tema que nos compete, el cómo trabajamos en el tema de agricultura, implementamos algunas medidas frente al tema de los riesgos climáticos. ¿Cómo estaba este tema? La ventaja en Tungurahua de tener las estaciones hidrometeorológicas nos permitió tener una medida de un sistema de alerta temprana frente a las heladas. Veíamos que el momento de una helada, realmente los productores y productoras perdían el 100% de la producción dependiendo en el momento de la helada, así que se propuso esta medida de que al celular de los productores y productoras les llegue un mensaje cuando esté bajando la temperatura y puedan abrir su sistema de riego y cuando ya la temperatura sube, poder cerrar el sistema de riego. De esta manera lo trabajamos este sistema de alerta temprana liderada por el gobierno provincial con la Junta Parroquial de Pilauín. Y además de esto es interesante porque lo complementamos con acceso a crédito, con seguros y también con el tema de turismo comunitario. En el tema ya de la otra forma de vida de la gente, el tema de la ganadería, trabajamos en un tema de ganadería sostenible y de buenas prácticas también en el tema de semilla certificada de papa. Aquí logramos implementar medidas para tener buenas prácticas en el tema de ganadería y lograr también un tema de tener semilla certificada de papa para las comunidades. Y frente a esto también tener acciones positivas para mujeres. Lograr que la Junta Parroquial de Pilauín tenga una resolución en donde pueda dar un incentivo a mujeres jefas de hogar, un incentivo mayor para ellas, cuando están también en zonas del ecosistema frágil, entonces que puedan tener acceso a esta semilla en base a un incentivo. Y coordinando todo esto con el gobierno provincial de Tungurahua, que manejaba y que maneja hasta ahora todo el tema de planes de manejo de páramos. Lograr estas articulaciones con los GATS y lograr tener estas acciones positivas. En la zona, tanto en Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, vemos que la agricultura, la ganadería está mucho más en manos de mujeres. Entonces, ¿cómo pueden ser complementarias estas medidas con, como les decía, con seguros, con crédito y con asesoría técnica del Ministerio de Agricultura? En el tema de gobernanza, lograr que los líderes, las lideresas, puedan estar en los espacios de toma de decisiones, tengan acceso a la información, puedan participar en estos espacios, puedan liderar estos espacios en estos temas. ¿Qué es lo que aprendimos aquí, no? La identificación primero de sus principales medios de vida, cómo utilizar las herramientas de género, pero desde el diagnóstico que nos permitan implementar las medidas, poder proponer acciones positivas para ellas. Y en los espacios de gobernanza, el tema importantísimo de acercarles a información, de fortalecer sus liderazgos para que estén en los espacios y puedan tomar mejores decisiones. Acercarles la información climática y y vincular a los CATS, a los ministerios, para que asuman sus competencias y el proceso pueda ser sostenible. Esto en cuanto a cómo hemos trabajado en el tema del Procambio. ¿Qué es nuestro rol ahora en el programa Montañas? Nuestro objetivo es mejorar la restauración de los ecosistemas de montaña impactados por el tema de cambio climático. Nuestro grupo meta son la población rural andina de alta montaña en Ecuador
especialmente pequeñas y pequeños agricultores de la población indígena y mestiza, y el programa tiene un mandato de brindar asistencia técnica a la mujer rural. ¿En dónde estamos? Estamos en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo y en Cañar. ¿Cuáles son nuestras líneas de acción? Generación de ingresos, priorizando las cadenas de valor sostenible. Y aquí, ¿qué es lo que pretendemos y lo que estamos ya trabajando? Identificando estos principales medios de vida, contar con información desagregada por género, tener un análisis de la división sexual del trabajo, ver el tema de roles, espacios, atributos, uso de tiempo de mujeres y hombres, hacer un análisis de riesgos climáticos en las cadenas priorizadas. Y en este análisis de riesgos climáticos, ver igual quiénes son más vulnerables, los hombres, las mujeres, frente a estos riesgos climáticos en las cadenas priorizadas. En desarrollo también utilizar y hacer un análisis de las cadenas de valor con la metodología Value Links, incorporando el análisis ambiental, económico y social, y tener un análisis en el tema de género dentro de las cadenas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo están estas relaciones? ¿Quién está, cómo es frente al tema de los recursos? ¿Qué está pasando en este tema? Esto estamos ya comenzando a hacer este análisis. Y otra de las líneas de acción del programa es el tema de conservación y restauración. Aquí lo que pretendemos es hacer un análisis de uso, acceso, el control de los recursos, cómo está, quién maneja, quién tiene acceso, cómo podemos establecer un diagnóstico en este tema. Valorizar los servicios ecosistémicos según la percepción de hombres y mujeres, la identificación de medidas de restauración dentro de las cadenas para saber qué es lo que tenemos que hacer en restauración dentro de las cadenas. Las cadenas priorizadas, es importante comentarles, está la cadena de la leche, está la cadena de la vicuña, de la alpaca, está la cadena de miel de abeja, de turismo, de quinoa, donde vamos a trabajar en estas 5 provincias, donde ya estamos trabajando. La otra línea de acción es gobernanza. Y aquí lo que estamos haciendo es fortalecer la participación de hombres y mujeres, el liderazgo también de mujeres en el tema de las mesas, comités y sobre todo en el tema de toma de decisiones. Acercarles la información para que puedan tomar decisiones informadas. Hacer alianzas estratégicas con instituciones sensibles al género y adecuar también el tema de los servicios, hacer un acompañamiento, los procesos de diálogo, un intercambio de experiencias en los temas de cambio climático, en el manejo ecosistémico y tener ahí un tema de trabajar viendo dónde están las brechas y ver cómo aportamos en este tema, ¿no? Y nuestra última línea de acción es el tema de gestión de conocimientos. Aquí lo que pretendemos es tener una comunidad de práctica en donde podamos lograr también tener programas de capacitación donde logremos un tema de incluir a las mujeres por lo menos en un 40% en estos espacios, pero también teniendo acciones para poder no recargar el trabajo a las mujeres, sino ver qué acciones podemos tener para apoyar su participación, con apoyo también para que puedan transportarse, para que puedan apoyarse si tienen hijos pequeños, que puedan tener personas que les cuiden, a que ellas puedan participar de los espacios y puedan realmente estar tranquilas dentro de estos espacios y lograr su mejor participación. Tener campañas de sensibilización frente al tema de las brechas, al tema de no violencia hacia las mujeres, lograr intercambios de experiencias entre las zonas donde estamos trabajando entre estas provincias, tener un sistema de información que dé cuenta de cómo estamos trabajando, de datos del tema de participación de hombres y mujeres, de
una línea base de cómo estamos partiendo en los temas, en las cadenas, en el tema de ingresos, para poder ir midiendo cómo vamos mejor, cómo al momento de terminar el programa, el poder decir cuánto se ha aumentado en el tema de ingresos y cómo las mujeres han mejorado el tema de ingresos. Cómo está el nivel de su participación, el nivel de su empoderamiento. Eso frente a lo que queremos y estamos ya trabajando en el programa Montañas. Como les decía, este programa va hasta septiembre de 2023. Eso es lo que les puedo comentar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Y con ella cerramos este primer panel de intervenciones. Abrimos nuestro segundo panel, experiencia desde la sociedad civil, para integrar la perspectiva género en iniciativas de cambio climático. ¿Quiénes nos hablarán de la experiencia de las iniciativas en las que apoyan? Recibimos con una bienvenida a Javier Vargas, coordinador del proyecto Amazonía 2.0 de la iniciativa Ecociencia. Bienvenido, Javier. Buenos días. Muchísimas gracias. Solo quiero confirmar que están viendo mi presentación, por favor. Todavía no. Ahí sí ya. Ya. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero ver si activo mi camarita. Como les digo, gracias por la participación para hablar sobre nuestras iniciativas desde esta perspectiva del enfoque de género que llevamos adelante desde la Fundación Ecociencia. En este caso particular, bastante vamos a ver de uno de los proyectos que tenemos desde la Fundación Ecociencia, que es el proyecto Amazonía 2.0. No logro pasar la diapositiva, perdón. Ok, entonces, bueno, Ecociencia tiene un modelo de gestión territorial de trabajo con la nacionalidad guaraní, que es un sitio donde la Fundación Ecociencia ha venido trabajando desde hace muchos años atrás, muchas iniciativas dentro de varias temáticas, desde temas como gobernanza forestal, actividades productivas sostenibles, para facilitar los medios de vida, temas como bioeconomía. Entonces, este es el modelo de gestión territorial de la Fundación Ecociencia, que tiene una visión bien definida. No voy a entrar en detalles, pero lo que quería mencionar es que dentro de nuestro modelo de intervención, para el caso particular de la nacionalidad guaraní, tanto el enfoque de género como el de la comunicación es un eje transversal. Para el caso del proyecto Amazonía 2.0, el objetivo principal de este proyecto apunta hacia los propósitos de la mitigación de los efectos del cambio climático a través de promover acciones que conduzcan a reducir la deforestación y la degradación de los bosques, la pérdida de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, pero el empoderamiento de las comunidades y de las organizaciones indígenas para actuar y responder organizadamente ante las amenazas dentro de este bosque. Todos conocen, o la mayoría conocerá, que el territorio Wao está ubicado en 3 provincias en Amazonía, tanto en Pastaza, Orellana y en Napo. El proyecto trabaja en estas 10 comunidades que podemos ver aquí en el mapa del lado derecho. Es donde están las principales intervenciones de trabajo junto con la Organización de la Nacionalidad Guaraní, la NAHUE, y la Asociación de Mujeres. Que en esta presentación voy a hablar mucho sobre el trabajo que hacemos junto con ellas, con la Asociación de Mujeres. Entonces, nada más esta diapositiva que estoy mostrando aquí, quería resaltar que el territorio de la nacionalidad tiene muchas presiones ambientales, como las que están mostradas en este mapa del lado izquierdo, que fueron identificadas y construidas de manera participativa, pero también hay amenazas internas que tienen que ver con los procesos de gobernanza, en los que quiero destacar el tema de la desigualdad en la participación y la toma de decisiones. Entonces, disculpen, está justo pasando un avión.
Entonces, en este diagnóstico de situación para empezar a ejecutar las acciones en el territorio Wao, nos basamos mucho en los problemas ambientales, porque el objetivo es reducir esos problemas ambientales con el propósito de reducir deforestación, pero también el enfoque es fortalecer esos procesos internos de gobernanza, donde el tema de la participación y el enfoque de género ha salido, digamos, en los diagnósticos como una debilidad dentro de los aspectos de gobernanza territorial. Entonces, uno de los aspectos que se trabaja fuertemente en el marco del proyecto Amazonía 2.0 y también de la intervención de conciencia en este territorio es en la consolidación de estructuras territoriales para la defensa territorial. En este caso, uno de las iniciativas, digamos, emblemáticas es la implementación de la veeduría Waorani como una instancia de monitoreo para la defensa territorial, donde tiene esta veeduría, este grupo técnico de monitoreo, entre sus propósitos, fortalecer la gobernanza territorial en la que se incluyen temas de participación igualitaria, monitoreo de gestión de presiones de amenazas y además asistencia técnica para la gestión sostenible de los bosques en el territorio Waorani, y además una articulación entre los distintos niveles de gobierno dentro de la estructura de gobernanza de la propia nacionalidad. Y también la comunicación y el enfoque de género es un tema muy transversal a las acciones de este grupo de monitoreo que es la veeduría Waorani. Como ven, esta es la estructura de esta veeduría, está conformada por representantes comunitarios elegidos en asamblea, que son denominados los monitores o veedores comunitarios, donde podemos ver aquí existe mucha participación ya de las mujeres en las acciones de monitoreo. Tenemos en el territorio, en las 10 comunidades, en las 10 comunidades la mitad de monitoras o veedoras son veedoras o monitoras y la mitad son monitores. Y a nivel de técnicos que articulan los procesos desde las comunidades hacia las dirigencias o las organizaciones, también tenemos la participación de una mujer como representante dentro de esta estructura de monitoreo, como representante de la Asociación de Mujeres Waorani. Entonces, es una persona que tiene un rol muy importante dentro de esta estructura de monitoreo, que es un eje articulador, digamos, entre las comunidades y las organizaciones de la nacionalidad Waorani. Aquí les puedo mostrar un poco las imágenes del trabajo en territorio, donde vemos a las mujeres involucradas en el uso de tecnología, en monitoreo de especies, sobre todo en aviturismo, también transfiriendo capacidades a otros pueblos, a otras nacionalidades. Aquí, por ejemplo, tenemos capacitando a mujeres del pueblo Xararuta, participando en una convocatoria de monitoreo ciudadano. Entonces, en el marco de este proyecto sí se ha promovido mucho la participación, la generación de capacidades de las mujeres y su involucramiento también en aspectos de monitoreo territorial. Tanto la generación de capacidades como la oportunidad de participación y la incidencia ha sido muy promovida desde esta iniciativa. Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen donde una representante de la nacionalidad Waorani ha participado en procesos de formación política y de liderazgo y defensa territorial con la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana y han sido formados como lideresas, ¿no? La presidenta de la Asociación de Mujeres participando con una ponencia en el Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas, y abajo también procesos de capacitación en uso de herramientas tecnológicas para monitoreo territorial, aplicaciones móviles, programas, paquetes que permiten alojar datos de monitoreo y como les dije, el 50% de monitoras son mujeres y ellas han estado también muy involucradas en procesos de generación de capacidades. También en el marco de otras iniciativas, otros donantes, también se trabaja en todo lo que tiene que ver con la promoción de cadenas de valor en torno a producción sostenible y libre de deforestación, cumpliendo criterios de sostenibilidad y comercio justo, como es el caso de el trabajo con la iniciativa del chocolate para la conservación, en el que están involucradas directamente la Asociación de Mujeres Waorani, son las que llevan el liderazgo de todo este proceso
Y se trabaja mucho con las mujeres desde las comunidades, desde las socias del Anguae, desde la chacra mismo, ¿no? Mejorando sus procesos de cultivo y producción hasta los procesos de secado, fermentación, hasta llegar a los fondos. Finalmente se regresan a las comunidades, se reinvierten para promover la producción, mejorar la producción también en las chacras de las socias, de las mujeres en territorio. Otro de los aspectos en los que ha tratado de involucrar a las mujeres, ecociencia. Aquí ha habido mucha participación igualitaria, digamos, en lo que tiene que ver con la producción y manejo sostenible del bambú. Y en esta imagen de aquí vemos el primer centro de producción sostenible de bambú, que es una casa donde se trabaja, ¿no? Es como un taller de trabajo donde las mujeres han estado trabajando en la incorporación de fibras de bambú en los tejidos de sus artesanías artesanales, de sus artesanías que producen con fibras de palmas, las mujeres de la Asociación Guaurani. Entonces han recibido procesos de capacitación en alianzas con INVAR y están muy, muy involucradas en este proceso de producción sostenible del bambú. Entonces, estas iniciativas que ha promovido la mejora de sus medios de vida ha permitido también generar y fortalecer esas economías familiares y un poco reducir esa necesidad, un poco tener esa independencia económica de las mujeres que muchas veces en el territorio de la nacionalidad guaraní han sido factores de conflictividad a nivel familiar. Hay mucho trabajo por hacer todavía, digamos que en procesos como por ejemplo de generación de capacidades, siempre es más difícil conseguir la participación de las mujeres en intercambios internacionales, por ejemplo, porque el rol que tienen ellas en el territorio todavía les permite, un poco no les deja dejar sus actividades familiares en sus casas y participar, pero aún existe todavía esa dependencia, digamos, de los esposos, de los varones, y eso ha limitado mucho también los procesos de participación, pero cada vez esta situación ha ido mejorando y tenemos mayor participación, mayor liderazgo, mayor involucramiento de las mujeres, y ahora vemos participando en procesos, digamos, organizativos y también de crear instancias de producción dentro del territorio, y uno de estos es justo la conformación de esta asociación Azoguaoca, donde está muy impulsada por la Asociación de Mujeres Guaraníes, pero lo que busca es involucrar cada vez a más productoras desde el territorio en esta cadena de producción de chocolate para la conservación. Entonces, esta asociación, que tiene su propio modelo de gestión, está muy liderada por mujeres. Las mujeres lideran todos estos procesos, se han empoderado del proceso y han buscado un poco organizarse y formar una asociación que trabaje y aproveche esa oportunidad que tienen de fortalecerse con experiencia de trabajo, de liderazgo técnico y político que ha desarrollado la Asociación de Mujeres Guaurani. Entonces, dentro de un poco resaltando las acciones y las lecciones que ha dejado este trabajo desde los proyectos que tienen que ver con conservación de bosques y reducción de deforestación, pero también con los temas de producción sostenible, las acciones que hemos realizado y algunas de las lecciones aprendidas es que, si bien es cierto, no existe todavía una metodología, una estrategia que se enfoque directamente al tema de participación igualitaria de género, dentro del modelo de trabajo de la Fundación Ecociencia, el tema de participación de las mujeres, el tema de participación por género es un tema muy transversal y promueve igualdad de oportunidades de participación tanto de hombres, mujeres, adultos y jóvenes. Se prioriza y se promueve la designación de mujeres en su rol de veedoras comunitarias, como les mencioné anteriormente. La veeduría Guaurani, esta estructura de monitoreo, está conformada por 6 mujeres y 7 hombres, y hay un trabajo, digamos, ahí de igual a igual. La Asociación de Mujeres Guaurani del Ecuador, ANGUA, es una de las beneficiarias y aliadas estratégicas de estas iniciativas que implementa Ecociencia, y su rol es tan importante en la toma de decisiones y en el seguimiento a la implementación
de las acciones de la Fundación Ecociencia junto con ellas en territorio. En el marco de las acciones de fortalecimiento de la gobernanza, se ha actualizado los estatutos de la nacionalidad guaraní, y eso ha sido uno de los logros muy importantes, donde se incorpora y se releva la necesidad de impulsar a la mujer al momento de elegir autoridades de la organización NAHUE que representa la nacionalidad, y también promueve la igualdad con respecto a las oportunidades laborales, capacidades de intercambios. Incorpora en los intercambios internacionales también la participación de mujeres, intentando que haya una igualdad, participación del 50% de hombres, 50% de mujeres. Y nada más para cerrar, yo quería destacar un tema que parece relevante con respecto a la participación de las mujeres guaraníes, que yo diría que es un tema de impacto indirecto, no promovido directamente por este proyecto, pero se ve que están asumiendo liderazgos importantes, y uno de ellos es tener a 2 mujeres guaraníes en las dirigencias de la mujer y género, tanto de la CONAIE como de la CONFENIA, en este caso Alicia Cabuya y Nemo Andy, que es un tema muy, muy relevante y que habría que destacar. Eso, muchísimas gracias. Ok, dejamos de compartir, por favor. Muchas gracias. Agradecemos a Javier por su participación, y continuando con esta temática, damos paso a Carla Guevara, asistente del programa de la Fundación Pachamama, quien nos comentará del proyecto Ikiama Nukuri. Bienvenida, Carla. Buenos días con todas y todos. Ahorita les comparto pantalla para empezar la presentación. Listo. Les enciendo mi cámara y comenzando. Bueno, nosotros como Fundación Pachamama vamos a presentar el programa Ikiama Nukuri, que es un programa de salud materno-infantil. Aclarando, claro, que Fundación Pachamama tiene más de 23 años de acción en la Amazonía Centro, y el programa Ikiama Nukuri tiene más de 10 años ya funcionando. Ya, ¿qué es Ikiama Nukuri? Ikiama Nukuri es un programa que tiene como finalidad ir paliando las problemáticas de los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía, que han sido históricamente excluidos de los derechos sociales, y hay que poner énfasis en que las mujeres están doblemente excluidas por su condición de género y etnia, entonces no tienen el mismo acceso a diferentes cuestiones, y entre esas exclusiones y barreras sociales, geográficas y políticas se encuentra lo de salud reproductiva y procesos de autodeterminación que aumentan el riesgo de morbilidad y mortalidad materna. Ikiama Nukuri significa Mujeres Defensoras del Bosque. Es un programa de salud intercultural de la Fundación Pachamama que fue fundado en el 2006 como una respuesta a los problemas de mortalidad materna e infantil dentro del territorio Achuar. Cabe destacar que trabajamos en el territorio Achuar con este programa, que está aproximadamente compuesto o formado la población de 10.000 personas, y en la parroquia Macuma, donde tiene mayor incidencia el programa, que con la nacionalidad Shuar, que tiene una población estimada de 8.000 personas. Es decir, en total, tanto en las comunidades Shuar y Achuar, trabajamos con aproximadamente 18.000 personas. Listo. La misión de Ikiama Nukuri, es fortalecer y ampliar las voces colectivas de mujeres indígenas para mejorar la salud materno-infantil y reproductiva de las nacionalidades indígenas de la Amazonía. Los objetivos generales del programa es mejorar la salud materna y neonatal, incidir en el empoderamiento de las mujeres amazónicas y de sus comunidades. Entre las actividades que se realiza, se capacitan a las mujeres que se vuelven promotoras del programa. Hasta el momento se encuentran 63 mujeres de la nacionalidad Shuar y 18 mujeres de la nacionalidad Shuar que pertenecen a la parroquia Macuma, que trabajan como promotoras de salud comunitaria en sus comunidades. En total tenemos 81 promotoras que están trabajando en sus comunidades.
Las actividades del programa Ikiama no Kuri es realizar visitas prenatales, asistir a partos, brindar atención posparto, facilitar conexión con el sistema de salud pública, impulsar, convocar y movilizar a factores de la salud comunitaria y bienestar de mujeres y niños. Uno de los objetivos principales del programa de salud materno-infantil es que se ayuden a los cuidados prenatales, los partos seguros en casa, los cuidados posparto y cuando sea necesario o si la mujer lo necesita, que existe una conexión a centros de salud. También es importante el programa Ikiama no Kuri porque intenta fortalecer la participación de las mujeres y el sistema de salud comunitario. Entre los progresos del programa que hemos tenido es la capacitación a promotoras de salud comunitaria. Se ha trabajado en temas de reproducción humana y planificación familiar, embarazo saludable, atención básica prenatal, reconocimiento y prevención de riesgos de factores de riesgo, parto seguro, salud neonatal, atención posparto, planificación familiar, higiene y saneamiento básico, recolección de datos, historia clínica, abogacía para las comunidades. Es importante estos avances y progresos que ha tenido el programa Ikiama no Kuri porque a través de proporcionar estas capacitaciones se ha trabajado en proporcionar kits de parto seguro a las mujeres embarazadas atendidas por las promotoras. También existen kits incluye pañales, velas, jabones, hilo para cortar el cordón umbilical, toallas sanitarias reutilizables, una gorra de bebé y guantes de ropa interior para la mamá. En el 2020 hemos empezado a trabajar con el programa Ikiama no Kuri, reutilizando materiales para tener una propuesta un poco más ecológica con respecto a la salud materna de las mujeres. Como bien saben, ya hemos trabajado con pañales ecológicos y también con toallas sanitarias también reutilizables. En este año se ha elaborado un jabón artesanal con las promotoras, que con este jabón artesanal se ha trabajado con plantas medicinales y también se ha utilizado la misma estrategia para trabajar jabones, dar el uso de trastes a partir del aceite usado de la cocina, que vendría a ser como un método alternativo que se ha usado para eliminar el aceite usado en lugar de tirarlo al río como usualmente suele pasar. Entonces, el objetivo a largo plazo, a partir del 2021, con estas nuevas técnicas y los nuevos usos de los jabones, es que se pueda equiparar a las mujeres con los conocimientos y herramientas necesarias para que se cree una microempresa y se pueda subir al mercado todos estos productos de los jabones, tanto los cosméticos como los que se utiliza para los trastes y para eliminar esta práctica de botar el aceite quemado al río. Las mujeres, en el caso también de los procesos y todo lo que se ha venido trabajando en el programa Ikiama no Kuri, tenemos a las mujeres atendidas. En el año 2020 hasta la actualidad han sido atendidos 480 mujeres en total, mostrando un claro aumento en la atención de las mujeres que se venía realizando desde el año 2003, que se empiezan a recopilar los datos del programa, hasta el 2019, que fue en total de 1.554 mujeres. Es decir, que una de las mayores incidencias es que ha aumentado los embarazos a razón de la pandemia por el COVID-19 que hemos atravesado. Los rangos de edad de las beneficiarias del proyecto de Ikiama no Kuri es niñas, adolescentes y mujeres entre los 11 y 56 años hasta el 2019. Mientras que a partir del 2020 tenemos datos que el promedio de mujeres embarazadas que han sido atendidas hasta la actualidad es un rango desde 15 a 40 años de edad. La atención a las promotoras, las promotoras, uno de los principales objetivos del programa es dar atención prenatal y posparto, por lo tanto, cada mujer recibe un mínimo de 3 visitas prenatales y se espera que se realice visita cada trimestre de su embarazo. Las visitas son para realizar un chequeo médico básico que puede identificar posibles problemas de salud y proporcionar a las mujeres y sus familias información para llevar un embarazo.
Bueno, la base de datos, como les habíamos comentado, la base de datos, desde que empezó el programa en 2006, no existía una base de datos donde se realizaba un seguimiento. A partir del año 2013 se empezó a dar un seguimiento a todos los procesos de las promotoras y a partir de ahí tenemos todos los datos de mujeres que han sido atendidas por parte de las promotoras y en este caso hasta la actualidad, desde el 2020, que son los últimos datos que recopilados, tenemos 48 mujeres que han sido atendidas para el beneficio de su salud reproductiva, considerando el número de hijos, el reconocimiento de las complicaciones en el embarazo, en el cuidado ya posparto y también de las complicaciones que pueden llegar a presentar para transferirlas a un centro de salud. El programa de Llama Nukuri, además de trabajar en el proceso de la salud materna en las mujeres materno-infantil, también tiene un enfoque de género bastante importante, que luego les vamos a ir contando un poco más de la estrategia de género de la Fundación Pachamama, y es a partir de el trabajo de las promotoras se ha dado una suerte de reducción de violencia, puesto que el programa se ha convertido en defensor y cuidador promotor para la disminución de violencia intrafamiliar en las comunidades a través del fortalecimiento de las mujeres, es decir, se les ha dado a las mujeres promotoras más que nada herramientas para que puedan trabajar como tal, dando el cuidado y dando su atención a otras mujeres. En este proceso ha habido bastante fortalecimiento de capacidades de las mujeres. También existe una mayor valoración de la igualdad de género en las comunidades a partir de que las mujeres son quienes están trabajando el tema de salud comunitaria. También se ha promovido la igualdad de género a través del empoderamiento de mujeres. Y uno de los rasgos más importantes es que se ha dado el fortalecimiento de mujeres. Y creo que aquí les vamos a dar un dato bastante interesante, que a partir del 2015 se ha dado mayor participación política de parte de las mujeres en la comunidad Shuar y Achuar. El Congreso Achuar, formado por representantes de todas las comunidades que formaban el territorio Achuar, eligió a su consejo de gobierno por primera vez en la historia a una mujer como vicepresidenta. La mujer escogida fue una de las primeras promotoras entrenadas por el programa y a partir de este hito histórico, que consideramos que es un hito histórico, puesto que es la primera mujer en participar en el consejo, se ha dado un acuerdo que siempre debe haber una representación de al menos una mujer en el consejo. Entonces eso es un hito histórico en el fortalecimiento de las mujeres en las comunidades Achuar. También esto ha promovido la mayor participación en los distintos eventos de participación de las mujeres y de las comunidades. Se ha visto también una disminución de la violencia de género desde el desarrollo del programa, apertura para mayor participación de las mujeres en política, elecciones y espacio de sus comunidades, mujeres empoderadas y dirigentes en sus comunidades, lideresas y espacios y oportunidades laborales en instituciones públicas y privadas. Dentro de los objetivos 2021, tenemos que es continuar, y que lo hemos estado trabajando, continuar y mejorar el programa de educación continua a través de los talleres con las promotoras de salud, la planificación familiar, que es un tema bastante complicado de ir introduciendo, pero poco a poco se ha empezado a trabajar el tema de la planificación familiar, la prevención de infecciones transmitidas sexualmente, violencia doméstica, y también se sigue trabajando en el refuerzo de conocimientos y habilidades para reconocer, para acompañar el embarazo, parto y posparto. También es importante destacar que las mujeres a partir de la pandemia del COVID han sido las principales incidentes en el programa, puesto que ha habido un fortalecimiento en la educación continua. Son las que a pesar del COVID-19 han salido a estar trabajando en la salud, tanto natal y prenatal, y también en el tema de COVID-19. Bueno, como parte también del programa Ikema Nukuri y los programas de la Fundación Pachamama, se ha estado trabajando en una estrategia de género que tiene como metodología la transversalización de género. Nosotros como Fundación Pachamama, lo que se ha tratado de trabajar en estrategia de género es un enfoque de empoderamiento intercultural e interseccional, para no olvidar la diversidad que existe en la región amazónica y para no olvidar también las barreras y brechas que tienen las mujeres y los hombres de la región amazónica por su autodeterminación y soberanía.
En esta metodología se ha tomado en cuenta prácticas, símbolos y representaciones de justicia y equidad de género. ¿Por qué justicia? Porque creemos que hablar de igualdad a veces borra un poco el tema de las diferencias marcadas entre los géneros, y justicia es darles una respuesta a la discriminación histórica de las mujeres indígenas y también de los hombres. Entonces también entre la metodología hemos trabajado lo que es herramientas y estrategias para empoderar a las mujeres a través de sus diversidades, cultura, estructura social, política y económica. Entre la metodología de género, nosotros hemos destacado categorías para trabajar en cada proyecto que tiene Fundación Pachamama, y tenemos 3 categorías que nos parecen esenciales, que vinculan tanto género, transversalizan género a través de cambio climático, que creemos que es esencial, y es defensoras del bosque. Como saben, Yamanukuri significa defensoras del bosque, pero también trabaja con el tema de otros programas que tiene que ver con que las mujeres son quienes están vinculadas a la Pachamama, entonces tienen esta defensa y esta historia de defender su territorio de empresas extractivistas. Mujeres acompañantes, también hemos decidido que esta categoría es una categoría que ya se usa en los programas de Fundación Pachamama, puesto que las mujeres a través de programas como Yamanukuri, proyectos como bioeconomías, las mujeres se acompañan entre ellas en los procesos de producción, en los procesos de educación, en los procesos de ir consolidando las propias actividades dentro de la comunidad. Entonces creemos que ya existen nociones de acompañamiento entre las mujeres que no han sido nombradas y que en la estrategia de género queremos visibilizar. Y también tenemos otra categoría que nos parece esencial en el tema de transversalización de género, que es Chakra Mama. Chakra Mama es una categoría que ya se la usa en el tema de bioeconomía, porque la chakra ha sido históricamente también trabajada por las mujeres en todas las comunidades indígenas. Entonces creíamos importante darle esta reivindicación al trabajo de las mujeres en la chakra. Entonces hemos utilizado estas categorías que llevan en sí el enfoque de género en la estrategia. Entonces, todas estas categorías se transversalizan con el eje del hogar. ¿Por qué el hogar? Porque creemos que tanto las mujeres acompañantes, Chakra Mama, defensoras del bosque, están transversalizadas en un espacio que es el hogar y la comunidad. Entonces creemos que es importante destacar que en el hogar, además de ser un lugar de influencia de las mujeres, también es un lugar donde también pasan cualquier tipo de violencias. Entonces nos parece importante que todos estos ejes se transversalicen en un espacio que es muy importante y tienen el énfasis para las mujeres. Bueno, también en otro tema hemos destacado que se debe empezar a trabajar en la región amazónica el tema de nuevas masculinidades, que a pesar que sabemos que es un tema muy complicado y que Yamanukuri ya tiene un precedente, y es que este año se ha complementado el primer taller con hombres centrado en la lucha contra la violencia doméstica en la comunidad Shuar. Al taller asistieron 30 hombres y recibimos comentarios positivos de los asistentes. Entonces cada vez vamos introduciendo más el tema de masculinidades no hegemónicas y se va dando esta equidad de género, que es lo que justamente busca la transversalización de género. Como conclusiones, tenemos que el programa Yamanukuri se ha fortalecido con el pasar de los años. Las mujeres han logrado tener un mejor embarazo, se ha podido brindar mayor seguimiento a través de la base de datos para lograr mejoras en su salud materno-infantil. También con el programa, con la pandemia del COVID, el programa ha logrado mantener su educación continua, y también ha existido el fortalecimiento de las mujeres en habilidades y en actividades que han tenido que realizar en sus comunidades. También se ha disminuido considerablemente la mortalidad infantil y también los abortos por cualquier cuestión, que usualmente era un alto índice antes de que se inicie el programa. También como conclusión tenemos que cada vez se ha ido trabajando muchísimo más en el tema de cambio climático, como les comentábamos, en los jabones que se han ido trabajamos con pañales y toallas sanitarias ecológicas, que van trabajando ya el tema desde las mismas mujeres con sus propios conocimientos de las comunidades, tanto en los jabones como también como en el cuidado de pañales ecológicos y toallas ecológicas. Entonces cada vez vamos aumentando las problemáticas
a través de género y cambio climático, vamos también teniendo incidencia en esa manera, y también es importante que a través del programa Ikiama no Kuri se pueda realizar una retroalimentación al plan bioregional del programa de Cuencas Sagradas. Con eso hemos finalizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla, por su participación, su intervención. Finalmente damos paso a Andrés Córdoba. Él es coordinador del programa Sociedades Emprendedoras de CARE, quien nos hablará sobre el proyecto Mujeres Andinas. Bienvenido, Andrés. Gracias, María Leonor. Buenas tardes con todos y todas. Como decía María Leonor, mi nombre es Andrés Córdoba, soy parte del equipo técnico de CARE Ecuador, soy el responsable del programa Sociedades Emprendedoras, Resilientes y Libres de Violencia de Género en CARE. Voy a compartir pantalla para mostrarles la de CARE en un proceso que ha sido en el Biocorredor Norte. Sí, es un proceso que está en su segunda fase, y esta segunda fase está dada más por unos aspectos que tomamos, o más bien dicho, que salieron desde la parte de diagnóstico en temas de género, y también cambio climático y desarrollo y medios de vida, que se lo hizo en la primera fase. El proyecto se llama Mujeres Andinas, Transformadoras, Resilientes e Inclusivas. Es un proyecto que está ligado mucho al trabajo con los gobiernos locales. En este caso, en la primera fase de este proyecto trabajamos netamente con el gobierno municipal de Pedro Moncayo, el cual, mediante un proceso de 36 meses, pudimos lograr varias acciones, y una de ellas fue establecer procesos claros, sobre todo de vinculación con temas de género, y también temas de cadenas de valor, que la que más la pudimos identificar y trabajar en este aspecto era justamente la cadena de valor de agroecología. Ahora, en esta segunda fase trabajamos con el gobierno municipal de Cayambe, Pedro Moncayo y Otavalo, para un poco hacer la lógica del Biocorredor Norte. La problemática o el contexto sigue siendo el mismo. O sea, tenemos mujeres andinas que son la fuerza de producción de la parte agrícola en el Corredor Norte, y claro, pero todavía hay esas brechas de inequidad en acceso a tierra, en acceso a tecnología, que ahora ha sido mucho más evidente con la parte de la emergencia sanitaria, pero también en acceso a espacios de toma de decisión. En la primera fase nosotros tuvimos un proceso bastante interesante de poder vincular varios espacios de decisión a estas compañeras líderes mujeres, pero también un poco sensibilizar a esos compañeros hombres para que comiencen a dinamizar los espacios que tenían dados desde la parte mucho más elitista, diríamos, de liderazgo de hombres, a que también vinculen a compañeras mujeres dentro de esos procesos. Y claro, la idea es que además de eso, hay una situación de violencia sistémica de género que la identificamos en la primera fase, y claro, y también algo muy importante es justamente esta parte de los derechos sexuales y reproductivos, en los cuales ahora, en esta segunda fase, lo estamos topando. Entonces, como decirles, fue como un primer momento donde estuvimos realizando varias cosas desde la lógica de conservación, cambio climático, género y producción, y ahora nos hemos enfocado mucho desde la lógica de derechos y producción. Este proyecto, como les decía, está justamente en el Corredor Norte. Trabajamos con 3 cantones, 2 de la provincia de Pichincha y 1 de la provincia de Imbabura, teniendo en cuenta el Biocorredor Norte, que lo llamamos nosotros, y también teniendo en cuenta 2 ecosistemas bastante interesantes de páramo. El uno que está a las faldas del Cayambe, con todos los páramos que están bajo la administración y bajo el cuidado también del pueblo Cayambe, y el otro que está justamente ligado a la zona lacustre de Mojana, donde Pedro Moncayo y Otavalo comparten el ecosistema, al igual que con el Distrito Metropolitano de Quito. Es un proyecto que dura 3 años, tenemos más o menos 5,000 participantes directos que van a estar dentro del proyecto y 30,000 indirectos que van a ser parte de todas las acciones que tengamos. El objetivo es justamente tener esa movilización, y especialmente una movilización de las compañeras mujeres en temas de agencia, que vayan ligados a procesos de cambio climático, género, pero también tener esa lógica de capacitar a estos grupos o a estas organizaciones para comenzar una dinámica o dinamizar la economía mediante procesos de innovación, comercialización circular
y otros productos que tengan que ver mucho con la lógica ya de tener al menos producción limpia dentro del ecosistema. Al llamarle producción limpia hablamos mucho de agroecología. Y claro, y todo desde una lógica de protección, o más bien una lógica de derechos que nos va a ayudar mucho a vincular esto. Tenemos 3 resultados. El primero, que es justamente que queremos que las organizaciones de mujeres productoras cuenten o estén dentro de una participación activa en procesos de cadena de valor resilientes al cambio climático. Un segundo resultado, donde esperamos que las organizaciones de mujeres y jóvenes se movilicen en torno a la promoción de derechos sexuales y reproductivos y la prevención y protección frente a la violencia de género, sobre todo desde la lógica de una vigilancia y observancia para el cumplimiento de la política pública. Y un tercero, donde vinculamos mucho la parte del trabajo que hacemos con los gobiernos autónomos descentralizados para generar modelos territoriales que tienen una lógica de generarlos desde una lógica de inclusión, de resiliencia y que sean libres de violencia de género. Tenemos ya una metodología para generar estos modelos y claro, y todo esto se lo hace mediante todo muy parecido a los procesos anteriores, que son muy interesantes y súper chéveres, ver cómo todos estamos vinculando ya mucho la parte de tener diagnósticos y metodologías que primero nos muestren esas brechas de género y después comenzar a entenderlas, cómo las vamos vinculando con los impactos del cambio climático. Dentro del biocorredor tenemos varios actores, como les decía, nosotros trabajamos mucho con los gobiernos locales. Los principales son el gobierno municipal de Pemoncayo, el de Otavalo, el de Cayambe, pero también está la Academia, que es justo el consorcio que agrupa a la mayoría de población o de regantes que están en el canal de riego Cayambe-Tabacundo. La población que les había mencionado y otros actores que están dentro del territorio. Nosotros siempre realizamos varias lógicas de diagnóstico, ¿sí? Como CARE tenemos herramientas también para esto, tenemos toda una caja de herramientas que se llama Igualdad Casa Adentro, pero también tenemos herramientas de vulnerabilidad climática. Ahora, nuestra herramienta, que es nuestra base para trabajar casi la mayoría de proyectos que tenemos en temas de género, en temas de cambio climático que involucran el enfoque de género, justamente es el CBCA, que es el análisis de capacidades y vulnerabilidades climáticas. Este análisis ahora tenemos una nueva versión, que es la 2.0, que tiene un enfoque de género muy claro y la estamos aplicando ahora. En el anterior proyecto, como les contaba, aplicamos también el Cristal para entender un poco cómo estaban esos medios de vida y cómo estaban esas actividades y la influencia del cambio climático a ellas. Ahora, con nuestra herramienta mejorada dentro de la lógica del enfoque de género, pues ya tenemos una perspectiva mucho más integral de esto. Lo que buscamos siempre es esta parte de fortalecer capacidades para grupos de mujeres, sobre todo, ¿sí? Vinculando también el tema de entendernos y vernos integralmente con mujeres empoderadas y hombres sensibles, ese empoderamiento también. El acceso de información, que es algo súper importante, la incidencia política, y claro, y esos cambios de comportamientos sociales que son los que nos van a dar como el impacto. Y dentro de esa lógica, también hemos elaborado varios estudios de género y cambio climático. Tenemos una metodología que se llama evaluación rápida de género, que le hemos aplicado en varias instancias de nuestros programas como CARE, pero también la hemos aplicado también en programas como, también la queremos rodar en algunos programas que tenemos o proyectos que tenemos actualmente como programa de sociedades emprendedoras. Así también validamos todo el proceso con la aplicación de nuestra herramienta, el CBCA, y en algunos casos también validamos con otras herramientas, como les decía, pues el Cristal o Cedra. Y claro, y la idea también es medir ese impacto con los proyectos de cambio climático, ver cómo el género cambia, o más dicho, trabajar con género cambia esos comportamientos sociales, pero también vemos cómo podemos entender esa resiliencia de las compañeras mujeres, de niñas, niños y hombres, ¿sí? Hacia los efectos o los impactos que podría tener positivos o negativos el cambio climático o la variabilidad climática. Pero algo muy importante que lo hemos identificado también dentro de esta lógica es mucho lo que hablaba también la compañera que me antecedió, es vincular esos procesos con hombres y niños dentro de la lógica de estas nuevas masculinidades y también esos cambios del relacionamiento social entre hombres, que eso es súper importante y lo hemos visto como una necesidad dentro de los proyectos. Dentro de este proyecto tenemos varios indicadores. Sí, tenemos 3 resultados de los que les había mencionado, pero tenemos varios indicadores que van mucho más allá de entender a la resiliencia como un proceso en el cual las compañeras mujeres, los compañeros hombres y niños y niñas pueden ser parte de este proceso de
mitigar o menorar esos efectos de la variabilidad climática local hacia sus medios de vida o hacia sus actividades diarias. Hemos visto que entenderlo desde la parte de desarrollo económico es algo esencial. Y creo que eso es muy importante. Dentro de eso tenemos, para este nuevo momento, tenemos varios indicadores que no quisiera leerles, más bien los pueden visibilizar ahí. Y en esa idea hemos visto que muchos de esos aspectos, sobre todo económicos, desde los aspectos de derechos y desde los aspectos de incidencia, tienen que estar muy ligados para generar este modelo territorial que estamos nosotros ahora promoviendo, que es justamente territorios inclusivos, resilientes y libres de violencia de género. Entonces, en el primer resultado hemos comenzado ya un proceso, como les digo, nosotros empezamos este proyecto en agosto del año anterior, del 2020, y tenemos hasta el 2023 para culminarlo. Hemos empezado un proceso de formadora y formadoras muy interesante dentro de una lógica de capacitar a las compañeras productoras y o emprendedoras dentro del corredor para que ellas puedan tener oportunidad de formular al menos planes de negocio que les puedan ayudar a mejorar su medio de subsistencia o al menos tener una alternativa económica que les pueda ayudar en estos momentos. Y para eso también tenemos todo un asesoramiento, hemos hecho muchas alianzas con muchos actores, con la academia, con actores locales, y también tenemos una parte donde vamos a mostrar ruedas de negocios sociales, donde vamos también a intervenir desde la lógica de cómo esos planes de negocios después pueden ser viables y pueden enfocarse o encadenarse con la empresa privada, empresa pública o algún tipo de actor que pueda darle vialidad. Vamos a entregar fondos semilla para que esos planes de negocio, algunos de ellos puedan ya arrancar. Y la idea es que reactivar esta economía, pero desde una lógica mucho más social y desde una lógica también de vernos como agentes de cambio. Y esta lógica de agentes de cambio es ver términos de economía circular, tratar de tener técnicas de adaptación al cambio climático dentro de los planes de negocio, pero también dentro de esta lógica de que puedan ser más amigables con el ambiente, todos los procesos que pueda haber dentro de eso. Y creo que ese es uno de los objetivos también que se quiere hacer. Dentro de los todos, bueno, hemos comenzado ya un trabajo súper fuerte para entender desde la lógica de los equipos técnicos de los GATS, desde los funcionarios del Ministerio de Salud Pública, cómo podemos abordar un programa de capacitación en salud sexual reproductiva y prevención y protección frente a violencia de género en los territorios. Entonces, ha sido ya un proceso que lo estamos comenzando. Tenemos metodologías también que desde CARE hemos implementado y las estamos implementando actualmente. Y claro, la idea es también formar o tener esa formación hacia las lideresas para compartir esas experiencias, pero también para tener espacios de confianza y reflexión donde podamos generar conocimiento y asimismo poder tener un espacio de capacitación hacia hombres y mujeres, jóvenes estudiantes que están en los territorios para comenzar a vincularnos dentro de temas de prevención de violencia, pero también temas de derechos sexuales y reproductivos, que es algo muy necesario desde la lógica de también ver el enfoque de género también como algo transversal dentro de este proceso de derechos, pero también dentro de este proceso de cambio climático. Creo que la formación a hombres y jóvenes en nuevas masculinidades y prevención de violencia de género es fundamental. Hemos comenzado, hemos identificado ya grupos, sobre todo de compañeros de vida de nuestras compañeras productoras, donde hemos comenzado los primeros pasos para desarrollar los programas y ver cómo los vinculamos. También hemos comenzado a tener estos procesos con los compañeros técnicos de los GATS y siendo muy frontal y bastante transparente. Es más complicado trabajar con los compañeros técnicos de los gobiernos locales que con los compañeros productores. Entonces sí es como tratar de desvincular lo que hemos aprendido mal el ser hombre, y tratar de quitarnos el chivo un poquito y poder cuestionarnos nuestros privilegios. Esa parte hemos comenzado ya el proceso y creo que seguramente si hay una nueva oportunidad podemos contarles al final cómo nos ha ido con estos procesos mucho más a profundidad. Y claro, y también hemos generado espacios de ahorro y crédito con una metodología propia también de CARE, donde se puede vincular mucho la parte del enfoque de derechos económicos en el emprendimiento y la prevención de violencia de género. Estos espacios han sido muy interesantes. Tenemos actualmente como CARE más de 70
cajas de ahorro ya implementadas con esta misma lógica. Y claro, y a nivel global, CARE tiene más de 50 millones de mujeres vinculadas a cajas de ahorro y crédito. Entonces, creo que este aspecto, sobre todo de tener esta generación de espacios de ahorro, que creo lo vi en la primera presentación de AICA, creo que es algo súper importante y algo muy, muy, muy bueno para poder entender cómo dentro de esos espacios de confianza se pueden generar temas como derechos económicos y también temas de prevención de violencia de género. Así también en el resultado que tenemos, bueno, es un resultado mucho más desde la lógica de cómo podemos generar estos modelos territoriales. Y claro, y desde esa lógica hemos tenido muchos acuerdos. Creo que la transversalización de esta lógica desde los decidores o desde la parte mucho más de liderazgo, tanto de autoridades como liderazgos de organizaciones, es muy importante. Creo que algo que hay que tenerlo bien claro es que si no podemos llegar a establecer políticas públicas locales, al menos, que puedan fortalecer los procesos, generalmente los procesos se desvanecen. Por eso es que dentro de este tercer resultado nuestro sí hay como, o establecer al menos acuerdos mínimos para comenzar procesos de incidencia, promover modelos, tener declaratorias, tener política pública que respalde esto, eventos donde podamos promover esa política pública, foros donde las compañeras mujeres, los compañeros hombres puedan pronunciarse, pero más que nada entender cómo podemos dar voz a las compañeras que nunca han tenido voz. Entonces, creo que eso es todavía un reto que lo estamos ahí estableciendo. Nosotros, como les decía, tenemos toda una metodología para entender cómo los territorios pueden ser resilientes, pueden ser inclusivos y libres de violencia de género, y tratamos de que cada uno de los territorios, en este caso cada uno de los GAT, pueda llegar al menos a un estándar donde decir, o donde se pueda decir que ellos están en camino a tener estos territorios, o algunos ya llegan a un momento donde podemos decir que sí, ya se lo puede declarar como un territorio resiliente, inclusivo y libre de violencia de género. Creo que sobre todo en este componente es un componente donde trabaja mucho la incidencia desde las organizaciones, no la nuestra, desde las organizaciones hacia los decidores, desde las organizaciones hacia sus territorios, y creo que hay varias opciones que hemos tratado nosotros de vincularlas en cada uno de los territorios, y nos parece que los territorios tienen las mismas necesidades, y a veces escogemos diferentes caminos teniendo caminos ya trazados y caminos ya establecidos. Entonces, capaz que lo único que estamos haciendo y es bastante irónico, es estableciendo el mismo camino que pudimos haber seguido sin habernos dado la vuelta por otros senderos. Entonces, ejemplo, Cayambe y Pedro Moncayo son muy similares, están muy cerca y tienen las mismas condiciones, pero Cayambe tiene procesos mucho más desarrollados que los que tiene Pedro Moncayo, y Pedro Moncayo tiene otros procesos mucho más desarrollados de los que tiene Cayambe. Y a veces tener solo ese intercambio de experiencias es muy útil para generar este tipo de modelos. Y claro, y desde la lógica de cambio climático y género, nosotros siempre tratamos de que los enfoques no sean tan transversalizados, sino que sean vigentes y sean activos, que hayan actividades afirmativas que lo corroboren, y eso es lo que siempre es un reto. Es un reto tratar de que esas actividades sean afirmativas en temas de género y no sean transversales, porque a veces la transversalidad hace que se invisibilicen las acciones. Entonces, creo que ahí es donde sobre todo hay que trabajar muy fuerte todavía con los territorios. Creo que ahí todo, y muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Andrés. Con esto cerramos la intervención de los panelistas. Les agradecemos una vez más por habernos acompañado, y a continuación vamos a responder una inquietud a cada parte, ¿no?, de los panelistas. Del primer panel, por favor, si nos pueden solventar. ¿Hacia qué problemáticas fueron orientadas las medidas implementadas en su proyecto para contribuir o disminuir la vulnerabilidad de la población objetiva en las áreas intervenidas? Por favor, Alexandra, Soledad, Selene o Ana, ¿nos pueden solventar esta inquietud? Por favor, ¿puedes repetir la pregunta que se entrecortó al inicio? Claro que sí. ¿Hacia qué problemáticas fueron orientadas las medidas implementadas en su proyecto para contribuir a disminuir la vulnerabilidad de la población objetivo en las áreas intervenidas?
Bueno, en el caso del proyecto AICA, el diagnóstico dio como resultado de que existía una afectación grave a la actividad agrícola y ganadera en varias de las parroquias donde está implementándose el proyecto y que esta actividad estaba desarrollada sobre todo por mujeres. Entonces, el plan de acción se dirige para dar respuesta a esta vulnerabilidad mayor que tienen las mujeres frente a los impactos del cambio climático, y las medidas de adaptación, digamos, entre sus criterios han priorizado la participación preferente de mujeres como beneficiarias de los insumos, de las capacidades y de los recursos que se otorgan a partir del proyecto. Perfecto. ¿Alguna otra opinión? Bueno, respecto a la experiencia de Proamazonía, tal vez señalar que si bien tenemos el instrumento, esta herramienta de diagnóstico, también de la referencia que tenemos de nuestros propios socios, en este caso de la Confeniae, se destaca el tema de la vulnerabilidad en toma de decisiones, ¿no? Por eso se tomó también como la propuesta, la idea de trabajar en procesos más sostenidos de fortalecimiento de capacidades, justamente con vistas a la participación política, a que la voz de las mujeres fuera tomada en cuenta dentro de los temas organizacionales y también de las organizaciones de base. Eso por un lado, y como parte de los diagnósticos de género que se han hecho dentro de las cadenas productivas con las que nosotros trabajamos justamente para la reducción de la deforestación, está la invisibilización que se hacía, por ejemplo, de las labores de cuidado o de los trabajos no remunerados que permiten también el mantenimiento de las cadenas productivas, ¿no es cierto? Entonces, estos diagnósticos que se están haciendo a través de metodologías específicas nos permiten ver exactamente cuál es el rol de las mujeres, el aporte que tienen dentro de las cadenas productivas y también los incentivos, por decirlo de algún modo, que pueden ayudar a mejorar su condición económica, ¿no es cierto? Y por tanto también las condiciones de vida propias de las mujeres y de sus familias. Perfecto. Muchas gracias, Alexandra y Soledad. Para los expositores del segundo panel ¿nos pueden contar sobre cómo creen que podrían escalar las iniciativas desarrolladas desde la sociedad civil a una escala más amplia de implementación? Si quieren, empiezo yo. A mí me parece que, como lo mencioné al último de la presentación, a mí me parece que para escalar, primero tiene que haber pertenencia. O sea, y el trabajo con las organizaciones justamente es eso, que nosotros como cooperación o como organizaciones de apoyo, difícil es que podamos escalar algo a nivel nacional o subnacional. Más bien son las organizaciones y los grupos que están dentro del trabajo que hacemos quienes hay que fortalecer sus capacidades, hay que fortalecer su incidencia, hay que fortalecer su agencia para que ellos puedan escalar. Y claro, y hay modelos territoriales que pueden ser muy bien llevados a una escala mucho mayor, pero hay modelos territoriales que, hay que ser sinceros, tienen un nivel de escalonamiento que es muy, muy local. Entonces, creo que lo viable aquí es, sí, fortalecer esas capacidades de las organizaciones locales desde la parte del entendimiento, pero también desde la parte de agencia. Y la agencia significa que puedan estar en espacios de diálogo y en espacios de generación de política pública, que eso los haga estar. Tal vez, Javier, ¿nos comentas algo más? Sí, gracias. Yo pienso que es posible y de hecho una de las acciones siguientes a todo lo que se ha desarrollado, sobre todo al involucramiento y participación de las mujeres en temas de monitoreo y defensa territorial, la perspectiva es esa, apoyar a estas experiencias territoriales para que primero puedan ser replicadas en otros contextos, es decir, en otros territorios también de comunidades indígenas donde hay problemas ambientales, por ejemplo, como presiones o amenazas. Y a partir de estas experiencias, digamos, como replicadas, buscar la escalabilidad a un contexto un poco más de la representación de estos pueblos indígenas, como es el caso de la Confeniae.
sería muy interesante que estas iniciativas de monitoreo donde hay participación efectiva y activa de las mujeres pueda ser articulada y reconocida por un actor como la Confenía, que representa a los pueblos indígenas, y a partir de ellos empezar también a dar soporte a estos procesos de incidencia política para que se reconozca el rol de estos pueblos en la defensa territorial, pero también esa participación activa de las mujeres en estos procesos. Perfecto, Javier. Muchísimas gracias. Y con la participación de los panelistas en esta jornada terminamos. Finalmente recibamos a Fernanda Yarat, especialista de adaptación como parte de la Comisión de Género de la Subsecretaría de Cambio Climático, quien nos compartirá algunas ideas para cerrar. Buenos días con todos y con todas. Bueno, agradecemos su presencia en este espacio donde nos hemos enfocado en la transversalización de género, utilizando diferentes estrategias oportunamente aplicadas con las que se han identificado importantes brechas de género, que gracias a la cooperación internacional, sociedad civil y Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica están actualmente siendo atendidas a través de la articulación de actores, fortalecimiento de capacidades y aplicación de nuevas tecnologías en las comunidades donde los proyectos están siendo implementados. La vinculación de género y cambio climático para lograr una mayor resiliencia ante los efectos actuales, lograr la adaptación a nuevos escenarios que climáticamente se proyectan, es de suma importancia. Y por ello, la generación de estos espacios donde se exponen los proyectos que se vienen realizando vinculados al desarrollo sostenible, cuidado y preservación de la tierra y ancestralidades. Agradecemos a nuestros panelistas del día de hoy, a los asistentes y realizamos una cordial invitación para unirse a nuestro canal institucional Facebook a partir de las 5 de la tarde del día de mañana, viernes 15 de octubre, y así puedan observar la transmisión del tercer y último día de este importante evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernanda, y también me uno a esa invitación para que nos acompañen desde ya. Muchas gracias a todos por esta participación activa en general de este proceso y estamos seguros que las alianzas estratégicas con instituciones del sector público, privado, de la sociedad civil, de la academia, nacionales e internacionales, son uno de los pilares fundamentales para vivir en una sociedad más justa. Que tengan un excelente resto de la tarde. Muy buenas tardes.